¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu día en este momento? Bueno, te doy la bienvenida nuevamente aquí, ¿verdad? A mi página Aliento de Vida y a Manantial Palabra Viva. Bueno, estamos ya aquí nuevamente como lo habíamos acordado, ¿verdad? Vamos a estar ya lo que es hablando, lo que llamamos la serie ahorita de las iglesias del apóstol Pablo. Estamos hablando de la iglesia de Colosas y bueno, vamos a continuar con ello y bueno, vamos a hacer una breve recordamiento, ¿verdad? Vamos a recordar, más bien dicho, un poquito de lo que hablamos ayer, y es que estábamos hablando de la supremacía de nuestro Señor Jesucristo, amén. Y decíamos que Él es el único Dios verdadero y presentamos diferentes evidencias de por qué nosotros declaramos a nuestro Dios de que Él es el único Dios verdadero. No es ningún hombre, no es ninguna mujer de este mundo, como te pudiste dar cuenta. Sí que hay un solo Dios que es el que nos permite nuestra vida, es el que nos permite cada mañana poder despertar, ¿verdad? Y Él es el que permite todo lo que podamos ver de la naturaleza. Él tiene el control de todo ello y asimismo de cada uno de nosotros. Bien, entonces ahora vamos a continuar, ¿verdad? Con lo que es el tema. Y vamos a ir ahora a hablar de las corrientes doctrinales, aquellas falsas doctrinas por las cuales el apóstol Pablo vino. Y de hecho ese es el propósito principal porque el apóstol Pablo vino y escribió a la iglesia, ¿verdad?, de Colosas, y es porque ellos estaban desviando de la verdadera fe, de la verdadera doctrina, ¿verdad?, que es el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que Él vino, ¿verdad?, a hacer a este mundo, ¿verdad? Entonces, ellos se estaban guiando por otras doctrinas, por otras sectas, y eso es lo que el apóstol Pablo vino a recordarles cuál era la doctrina, cuál era la enseñanza que él les había entregado. Así que vamos a irnos ya, quiero que tú vayas ahí a tu Biblia, vamos a iniciar en este momento. Quiero que vayas a tu Biblia, Colosenses capítulo 2, en ese capítulo vamos a estar en este momento hablando, así que ve al capítulo 2 de Colosenses. Y el tema es corrientes doctrinales, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de ello. Y dice Colosenses 2, 6, 7, dice de la siguiente manera, dice: por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como el Señor, perdón, por eso de la manera que recibieron a Cristo Jesús como el Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Vemos ahí cuatro aspectos muy importantes, el cual el apóstol Pablo les enfatiza a esta iglesia y que le dice, de esa manera como recibieron a Cristo, ¿verdad? Vivan ahora en Él, arraigados. Cuando vemos la palabra arraigados, nos da la idea de estar bien aferrados, bien tomados, bien agarrados, ¿verdad?, de algo para no poderse caer. Cuando vemos ahí en esos lugares donde existen esos tornados, vemos que hay personas, y lo hemos visto a través de muchas películas, nosotros los que no podemos presenciar eso así en aquellas zonas donde no han habido esos tipos de tornados, pero las regiones donde sí realmente lo han pasado muchas veces, pues ellos pueden dar evidencia de ello. Y es que cuando viene un tornado buscan un lugar seguro, y muchas veces hemos visto que cómo se agarran, cómo se aferran de algo que está estable para no ser atrapado, ¿verdad?, por el tornado. Entonces, así mismo nos está hablando el Señor. Es una idea de lo que podemos tener cuando Dios dice que estemos arraigados, que estemos tomados, bien aferrados a lo que es nuestro Señor. Y edificados, ¿verdad?, con nuestras bases sólidas, ¿verdad?, con nuestro fundamento sólido, para no poder venir ser derrumbados, ¿verdad?, por lo que pueda acontecer en este momento, por las corrientes espirituales contrarias a lo que es la verdadera doctrina de nuestro Dios, que no seamos confundidos, sino que realmente tengamos nuestras bases sólidas de lo que es nuestro Dios y de la doctrina que es de Él. Y dice, y confirmados en la fe, ¿verdad? Estar seguros de quién hemos creído, estar seguros de que quién es nuestro Dios, ¿verdad? Y la cuarta parte dice, llenos de gratitud. Qué bueno es sentirse agradecido, qué bueno es tratar con gente agradecida, amén. Qué bueno es eso, reconocer cuando una persona viene y te ayuda.
Cuanto más cuando nosotros vemos a nuestro Señor Jesús, a nuestro Dios, ¿verdad? Nuestro Dios que es el que se ofreció, ¿verdad? Como sacrificio para poder salvarnos de toda condenación eterna. Y hablamos ayer que, mira qué situación más espectacular es, o hasta increíble, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios viene y se ofrece por la humanidad hace cuántos años? Hace 2024 años, aproximadamente 2024 años, Jesús viene y se ofrece en una cruz. Y todavía es válida esa sangre para poder librarnos de todo pecado. Todavía es válida, desde aquel momento todavía es válido ese sacrificio para que toda persona que esté arrepentida de su pecado pueda venir ante Él arrepentido y humillado para poder recibir el perdón de sus pecados y la vida eterna. Mira qué sorprendente es ese. Eso es algo incomparable. No hay nada que se pueda asemejar a un acto como ese, ¿verdad? No hay un ser humano que pueda realizar un acto como ese, ¿verdad? Un ser sin mancha, sin pecado, una sangre pura, y es por eso que nuestro Dios quiso que el Espíritu Santo, ¿verdad? Pudiera venir y que pudiera procrear, ¿verdad? A través de una mujer pura, que viniera el Hijo, ¿verdad? Para que pudiera venir y tener esa sangre pura sin pecado, para poder salvar una humanidad llena de pecado, condenada a muerte eterna. Mira cómo es todo esto y qué gratitud, porque estamos hablando de la gratitud. Porque si tú puedes ser agradecido con una persona que muchas veces tal vez ni conoces a las personas, ¿verdad? Pero hacen favores a tu vida y de las cuales Dios es el que recompensa, ¿verdad? Porque cada vez que una persona se levanta a tu favor, es Dios quien recompensa a esa persona. Obviamente es aquella persona que se levanta a ayudarte sin querer recibir nada a cambio. Esa es una de mis oraciones que todos los días le hago al Señor. Señor, bendice a aquel que me bendice sin querer recibir nada a cambio, que bendice a mi familia, que me bendice a mi persona, sin querer recibir nada a cambio, pues sin duda alguna es Dios quien le va a recompensar. Porque lo bueno es ayudar a aquella persona que no te puede regresar el favor. Esa es la verdadera ayuda, y es la ayuda en la cual Dios responde, ¿verdad? Es la cual en la que Dios viene y tú puedes gozar de los privilegios de Dios cuando eres una persona así, que ayudas a aquella persona que no te puede regresar a cambio y que tú lo haces de corazón, ¿verdad? Ayudar a aquella persona porque Dios te hace sentir en tu corazón que así sea, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no agradecerle a una persona así? A una persona que muchas veces sin conocerte se levanta a ayudarte, ¿verdad? Dice, bueno, no, yo he sentido en mi corazón ayudar a esta persona y quizás tú no sabes ni quién es, ¿verdad? Pero las personas se les agradece. Y qué bueno es eso, contar con esa gratitud, ¿verdad? Con esa gratitud y decir a las personas, mira, gracias, ¿verdad? Gracias por lo que haces, gracias por el favor, gracias por la ayuda, gracias por lo que hiciste. Dios te va a recompensar poderosamente, ¿verdad? Por la ayuda que tú puedes haber hecho. Y qué bueno es ser eso, ser reconocidos. Si lo hacemos con las personas, porque lo que estoy tratando aquí es cómo nosotros podemos ser agradecidos con las personas que nos ayudan sin querer recibir nada a cambio. Y cuánto más Jesús que nos otorgó una vida eterna. ¿Cómo no podamos estar agradecidos con un Dios como ese? Amén. Que imagínate, entonces volvamos al tiempo, no puedo salir de acá, volvamos al tiempo y dice, ¿desde hace cuánto tiempo fue que se ofreció en esa cruz y todavía ahora, ¿verdad? ¿Cómo no podemos agradecerle a Él que todavía sin conocernos a nosotros podemos decir eso? Porque personas que estuvieron en ese momento conocieron a Jesús en cuerpo, nosotros no lo conocimos en cuerpo, ¿verdad? Pero imagínate, hasta estas alturas, hasta este momento, sin conocernos a nosotros de forma física, o más bien dicho, conocerle a Él de forma física, sigue siendo vigente lo que es esa ayuda, sigue siendo vigente lo que es esa bendición de esa salvación para la eternidad. Creo que hemos de estar sumamente agradecidos con nuestro Dios por lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Entonces, mira, aquí debemos de estar en esa gratitud, y cuando tú estás agradecido con una persona, tú no fallas, ¿verdad? Cuando estás agradecido con Jesús, tú no fallas. ¿Por qué? Porque estás en el corazón deleitoso, ¿verdad? Agradecido por lo que Él hizo por tu vida. Amén.
Bien, entonces vamos a entrar ya en detalle porque estamos hablando de estas falsas doctrinas o estas sectas, ¿verdad? Por lo cual la iglesia de Colosas se estaba desviando de lo que es la verdadera doctrina, que es la doctrina de Jesucristo. Y vamos a ver aquí ciertas, vamos a mencionar acá ciertas doctrinas. O vamos primero a mencionarte lo que son los conceptos para que tú puedas entender cuál es la diferencia entre doctrina, secta y religiosidad, que yo quiero tomar acá porque muchas veces nosotros lo confundimos, ¿verdad? Y dice acá que la doctrina es la enseñanza o instrucción que se refiere al conjunto de creencias y principios fundamentados que se enseñan y se practican dentro de la fe cristiana. Esa es una enseñanza. La doctrina es la forma de cómo te enseñan, cómo te instruyen, tomando como base para nosotros los hijos de Dios es la Biblia, ¿verdad? Entonces nosotros tomamos de base la Biblia, de aquí sacamos lo que Dios ha descrito, lo que Dios ha querido dar a conocer a la humanidad, y de aquí es donde nosotros tomamos las referencias para poderte dar a conocer o explicarte lo que significa, ¿verdad? Lo que Dios quiere otorgarnos en nuestro corazón, y esa es la manera de cómo instruir, de cómo enseñar a las personas, y esa es la doctrina, ¿verdad? Esa es una doctrina. Cuando hablamos de la sana doctrina, estamos hablando de una enseñanza que no está adulterada. Es de una enseñanza donde no sacamos nuestras propias conclusiones, sino lo que realmente viene de parte de Dios, sino lo que es la revelación que Dios otorga al momento en que alguien está leyendo su palabra y viene y lo comparte con las demás personas. Esa es la sana doctrina, basándose en la palabra de Dios, sin adulterar nada, sin sacar nuestras propias conclusiones, sino lo que realmente Dios quiere dar a entender, ¿verdad? Interpretando correctamente lo que es su santa palabra. Entonces vamos a hablar ahorita de lo que es una secta, y la secta es un grupo que sigue ciertas doctrinas o líderes que se apartan de las enseñanzas bíblicas fundamentales. Esa es una secta. Una secta, muchas veces hay grupos de personas y decimos nosotros, bueno, esa secta salió de tal iglesia. Decimos, no sé si has oído ese comentario. A veces hay gente que se excluye de una iglesia y forman otra iglesita, ¿verdad? Y ya no van con el mismo alineamiento de lo que es la Biblia, no, que ya van incrementando otras cosas más que no están escritas en la Biblia, que van haciendo su propio evangelio, ¿verdad? Van haciendo sus propias ideas, concluyendo, ¿verdad? Incluyendo aspectos muchas veces del mundo. Y yo quiero decirte algo en este momento. Nosotros, los hijos de Dios, no necesitamos cosas del mundo, ¿verdad? Para poder venir y regir lo que es el evangelio. Lo que el Hijo de Dios necesita es estar seguro que tiene al Espíritu Santo, porque dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que nos guía hacia toda verdad. Entonces tú no necesitas otros espíritus o otras herramientas de este mundo para poder venir y fundamentar lo que es una iglesia, lo que es fundamentar lo que es el evangelio. Lo que se necesita es el Espíritu Santo en nosotros para que Él nos guíe hacia dónde es el camino correcto y lo que se debe de establecer en la iglesia, ¿verdad? Entonces, pero aquí una secta es aquella que deja a un lado a Dios, ¿verdad? Y viene y va haciendo sus propios argumentos, no viene y toma como prioridad lo que es el evangelio, sino que sus propias conclusiones, y es por eso que genera una gran confusión. Entonces, esa es una secta. ¿Y qué es religiosidad? Dice que religiosidad se refiere, es un énfasis excesivo en prácticas externas, rituales, normas y tradiciones, a menudo un detrimento de una relación personal con Dios basada en el amor y la gracia, ¿verdad? O sea, esto se refiere a rituales, se refiere a prácticas humanas. Cuando decimos esa persona es religiosa, no tiene un fundamento, no tiene una convicción en Dios, simplemente está haciendo rituales. Cree que los rituales son los que le van a salvar. Cree que los rituales son los que lo van a tener en gracia para con Dios. Esa es una persona religiosa que se basa en lo que es externo, pero no en tener una comunión sólida con Dios, no una comunión legítima para con Dios, no una convicción, como dice que es la fe, una convicción clara de quién es Dios y qué es lo que hace en su vida,
qué es lo que Dios ofreció, qué es lo que hizo. O sea, no tiene una base sólida, no es una persona convertida, ¿verdad? Porque una persona religiosa no es una persona convertida. La persona convertida es una nueva persona, es una persona distinta, no es lo que era antes, es una nueva persona, tiene como prioridad a Dios en su vida, ¿verdad? No hace nada si Dios no lo quiere, ¿verdad? Va buscando la guianza de Dios en todo momento, es una persona convertida, es una persona de convicción, ¿verdad? Entonces vemos ahí la diferencia entre religiosidad. No significa de que porque tú estás, que la gente confunde eso, esa persona es religiosa solamente porque somos hijos de Dios, porque somos creyentes. Creyente significa que creemos en Jesús, ¿verdad? Pero la religiosidad es algo superficial, ¿verdad? Pero la convicción ya es algo más neutro, más, como te dijera, más arraigado a lo que es nuestro Señor Jesús. Espero haberme dado a comprender en ese concepto. Entonces tenemos esos tres conceptos que muchas veces manejamos y a veces equivocadamente en lo que es la iglesia, ¿verdad? Pero ahorita vamos a hablar ya de las sectas, y entre ellas tenemos que la iglesia de Colosas. Estas son las sectas que se veían en la iglesia de Colosas, pero aún aquí todavía se siguen dando. Hay ciertas personas que se rigen por estas sectas y no por el verdadero evangelio, que es lo que dejó nuestro Dios, que es la palabra de Dios, la Biblia, para poder venir y seguir una vida que honra y agrada a Dios. Entonces vamos a ver aquí el primer concepto, y es el gnosticismo. El gnosticismo es una secta, y vemos acá una base acá bíblica en el versículo 8 y 10 del capítulo 2, ¿verdad? 8 al 10. Y dice: cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. ¿Quién es una persona que está introduce el gnosticismo? Dice aquí, filosofía. Es aquella persona que empieza a filosofar, a sacar sus propias conclusiones, a obtener sus propias ideas. Lee la Biblia, pero no tiene lo que es la verdadera revelación de lo que está escrito ahí, sino que va sacando sus propias conclusiones, sus propias ideas, y eso es lo que esa persona declara. Y muchas veces está confundida, no es lo que realmente se querido hacer. La filosofía son ideas humanas, ¿verdad? Son ideas humanas. Es lo que tú llegas a una conclusión acerca de algo en tus pensamientos, ¿verdad? Tú estás describiendo, te estás analizando o estás sacando tu conclusión de los propios acontecimientos en los cuales tú te encuentras, pero no significa una verdad, porque la verdad es la palabra de Dios. Entonces, cuando tú vienes a la palabra de Dios y estás orientado por el Espíritu Santo, Él te va revelando lo que realmente significa lo que estás leyendo. Y es por eso que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, porque cada vez que tú vienes a leerla, siempre te va a hablar de diferente manera, aunque tú repitas la porción bíblica muchas veces. Aunque tú hayas leído la porción bíblica la semana pasada y regresas de nuevo la siguiente semana a leer la misma porción bíblica, el Espíritu Santo o la palabra de Dios no te va a hablar de la misma manera. No te va a decir lo mismo que te dijo la semana pasada, porque la palabra es viva y te va a hablar de acuerdo a la necesidad que tú tienes, lo que tú necesitas saber, lo que tú requieres en el momento para poder guiarte, en lo que tú quieres en el momento para seguir caminando en lo que estás haciendo, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios dice que es viva y eficaz, y es una revelación de parte de Dios. Y es por eso que nosotros debemos de estar preparados en oración. Tenemos que estar espiritualmente para poder comprender lo que realmente la palabra de Dios quiere darnos a conocer, qué es lo que quiere decirnos. No podemos venir solamente por nuestra propia cuenta a filosofar, porque entonces caemos en esta secta que es el gnosticismo, que no es una verdad, son ideas humanas. Yo entendí de esto. Es como cuando uno lee un libro, ¿verdad? Cuando uno va a estudiar, le dice la maestra: ¿y usted qué entendió del libro? ¿Verdad? Y usted da sus propias ideas del libro, lo que usted entendió. Pero eso no es así como es la Biblia. La Biblia no es que tú entiendas, es que ¿qué te dijo Dios? ¿Ves la diferencia?
No es que tú leas y dices, ay, yo entendí esto. No, es lo que Dios te dice a ti. Y muchas veces no es lo que nosotros queremos oír. Porque la Biblia tiene una particularidad y es que nos confronta. Es que nos muestra el pecado, nos enseña el pecado. Y no nos gusta. Porque a nadie le gusta que le señalen su pecado. A nadie le gusta que digan sus verdades, ¿verdad? Entonces la Biblia nos confronta y nos dice las verdades. Y entonces pues no nos gusta, ¿pero por qué? Pero eso significa que es Dios hablándonos. No se trata de qué entendiste, se trata de qué es lo que Dios te habló. Amén. Y esa es la diferencia. No caigamos en el gnosticismo. Y eso estaba pasando allá en Colosas. Ellos están sacando sus propias conclusiones, se habían desviado de la verdad, de lo que el apóstol Pablo les había mostrado, de cómo es que lo que dice, o sea, en qué consiste la palabra de Dios, el evangelio, en qué consiste la verdad de la doctrina de Dios. Ellos se habían apartado y empezaron a generar sus propias ideas, escuchando a falsos maestros y a falsos profetas. Eso está sucediendo hoy en día. Por eso hay que tener cuidado a quién oímos. Y por eso tú tienes que entender esto. Hasta a mi persona tú puedes venir y evaluarlo. Si no hay base bíblica, si no hay una base bíblica que te esté diciendo, que te esté poniendo ahí las bases de lo que se está hablando, entonces tienes derecho a dudar de que lo que estás escuchando es verdad. Amén. Tienes que fundamentarte en la palabra de Dios. A mí me decían, si la persona que va a predicar, si la persona que tú estás oyendo desde Dios, si no hay un texto base que pueda respaldarlo, entonces no es verdad. Por eso hay que confrontar con la palabra de Dios todo lo que oímos. No es que hay que dejarnos ahí creyendo todo lo que escuchamos, porque hoy en día se están levantando muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, dice la Biblia, lo dice, que en los posteriores días habrán muchos falsos profetas y muchos falsos maestros. Aún la palabra de Dios, cuando es Él el que está profetizando, siempre está respaldado por una porción bíblica. Si no está, pues entonces tenemos derecho a dudar que esa palabra sea una verdad. Amén. Entonces, no caigamos en el gnosticismo como lo que estaba en aquella época. Hay que tomar como base lo que es la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que hay que tomar como base. Ahora, ¿qué más? El legalismo. Ese era otro problema ahí del legalismo. ¿Existe o no existe? ¿Qué es el legalismo? Es que todos tienen la razón. Nadie quiere venir y decir, no, es cierto, creo que me equivoqué, creo que la persona que ella tiene la razón. No, nadie quiere entender eso, todo el mundo quiere tener la razón y las ideas que tienen esas son, y eso es lo que se debería hacer, todos tienen la razón, menos no se llega a ninguna conclusión. Eso es una persona legalista que no puede reconocer lo que otro hace y no puede tampoco respetar las opiniones de los demás. Porque solamente esa persona tiene la razón y solo las ideas que esa persona da son las correctas. Es una persona legalista que señala a todo mundo su error, pero no se ve a sí mismo. Una persona legalista. Entonces vemos aquí, el legalismo tiene aquí unos componentes y el primero es referente a la circuncisión, que era lo que se estaba dando en aquella época, ¿verdad? Que es el antiguo pacto de Dios. ¿En qué consistía eso? Bueno, vamos a leer la porción bíblica y está en el versículo 11 del capítulo 2. Dice así: además, en él fueron circuncidados no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en el despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Estamos hablando de esta circuncisión porque era un legalismo que tenían ahí, que para los judíos se tenía que circuncidar, ¿verdad?, su cuerpo para tener pacto con Dios. Significa un acercamiento hacia Dios, o sea, significa una reconciliación para con Dios. En aquel entonces ese era un pacto, ¿verdad?, que simbolizaba que era el pueblo seleccionado por Dios. Ahora entramos a un nuevo pacto. ¿Y cuál es el nuevo pacto? Que es que Jesucristo, en el momento de su sacrificio, nos circuncida a nosotros, que nuestro corazón, nos circuncida nuestro corazón, donde están todas las leyes, donde está toda la palabra de Dios, porque Él dijo, ahora ya no voy a escribir mis leyes en una tabla, como lo fue allá con Moisés, no, ahora yo lo voy a escribir en sus pensamientos, en su mente, en sus pensamientos y en su corazón.
¿verdad? ¿Y por qué? Porque fue Jesús el que vino y pagó el precio por nosotros, ¿verdad? Por la ley que la humanidad no pudo cumplir. Entonces este es el nuevo pacto. Pero aquí había, a pesar de que el apóstol Pablo ya les había explicado eso, ellos continuaban con el legalismo de esas circunstancias, del pacto para con Dios, de la circuncisión, del no circundado, del circuncidado. O sea, estaban hablando de ello y había un gran estaban ahí una gran discordia por ello. Amén. Ahora, ¿cuál es el otro punto? Ahora en día, no pueden venir a estarte diciendo, mira, es que es por las obras. Mira, es que tienes que hacer este sacrificio. No es que, mira, no. ¿Por qué somos salvos ahora? Por gracia. ¿Por qué somos salvos? Porque hubo una persona que derramó su sangre en la cruz y nos limpió de todo pecado. ¿Por qué somos salvos? Porque Jesucristo, el Espíritu Santo, selló nuestros corazones y somos propiedad de Él. Amén. Por eso somos salvos. Ahora, vemos aquí otra circunstancia, es que estaban en relación a las ceremonias. Vemos aquí que dice en el versículo 16, dice, así que nadie os juzgue a ustedes por lo que comen, beben, o con respecto a los días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todos estaban ahí juzgando que si podían hacer, que si podían beber, que si no podían beber, que si la fiesta, que no la fiesta. O sea, y estaban ahí en aquel legalismo referente a las obras, ¿verdad? A las obras de que quién sí era salvo, de que quién no era salvo. Entonces estaban ahí con esas circunstancias, ¿verdad? Con aquella discordia. Otra cosa es referente a lo moral. Dice aquí en el versículo 15. Dice, Él desarmó a todos los poderes y a las potestades por medio de Cristo, los humilló en público, al exhibirlos en su desfile triunfal. Vemos aquí que Dios hizo libres, Jesús hizo libres a todas las personas de toda condición moral, de aquellos pecados morales, de aquellos pecados, de aquella mala conducta, de aquel mal proceder, ¿verdad? Entonces dice ahí, Él culminó con esto, Él pagó el precio de todo, ¿verdad? Él dice, Él nos saldó de aquella deuda cuando vino y ofreció su vida en esa cruz y derramó su sangre. Él nos hizo libres, ¿verdad? O sea, ya no tenían que estar ellos con lo mismo de que si te lavas las manos, no te lavas las manos, si vas a beber esto, si vas a comer esto, que tienes que tener cuidado de no afectar a Dios. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de Levíticos, allá vemos en el Levíticos toda la gran ley que Dios dejó referente de lo que debe de comer y lo que no debe de comer la persona, de cómo debe de actuar. Ahí dejó todo un lineamiento Dios referente a lo que es la conducta humana y el cuidado de la persona humana. Pero aquí podemos ver acá que ellos estaban con ese mismo legalismo cuando ya el Señor dijo aquí que Él ya había vencido todo esto. Jesús venció todo este ritualismo. Él venció toda esta circunstancia en esa cruz y que ahora nosotros somos libres, libres de todo pecado y libres de toda condenación. Amén. Entonces vemos ahí cómo Él estaba tratando lo del legalismo y dígame tú, ¿no es cierto que todavía existe eso? Que si se pueden poner pantalones, que no se pueden poner pantalones, que si se pueden usar el manto, que no se pongan el manto, que mire la falda que sea tan larga, no que puede ser corta, no que mire la vestimenta. ¿No es cierto que estamos en eso? ¿No es cierto que la iglesia sigue siendo legalista? Que quién puede hablar, que la mujer que no hable, que el hombre que el hombre mejor no diga, que la mujer sí diga. ¿Cómo estamos con esa situación? Estamos con un legalismo rotundo, que mire el tiempo y todo esto y lo otro, por todo renegamos, ¿no es cierto? Estamos en aquel legalismo, que quién puede predicar, que quien que no predique. O sea, todo esto cuando es Dios quien ordena todas las cosas, cuando es Dios quien elige a las personas que deben realizar ciertas acciones. ¿Y cómo nos damos cuenta que es Dios que elige a una persona? Porque está respaldada por Dios, vemos el respaldo de Dios en su vida, ¿verdad? Cuando usted ve a una persona que está respaldada por Dios en su vida es porque Dios lo ha elegido y es porque está en lo legítimo, está en su derecho de venir y operar en lo que hace, porque ve el respaldo de Dios en la vida de esa persona. Cuando una persona no es llamada, no es escogida, no es legítima, no podemos ver el respaldo de Dios en la vida de esa persona, está trabajando solo. Pero cuando usted ve, aunque una persona, los profetas, siempre estaban como aislados. Nosotros no vemos a los profetas con un montón de personas ahí en la multitud, a menos que fueran a testificar. Pero casi siempre ellos estaban como aislados porque estaban en la presencia de Dios. Y Dios los aísla para hablarles, para darse a conocer con esas personas.
Y Dios muchas veces a nosotros, a ti te puede aislar como parte de la iglesia para que tú conozcas más quién es Él, porque es en la soledad y es en el silencio donde nosotros le conocemos más. Amén. Entonces podemos ver aquí este legalismo que debe desaparecer de la iglesia, el estar señalando al otro y estar señalando aquí que por qué hace esto, que por qué no hace esto, estar pendiente de la vida del otro, en vez de estar en lo que nosotros hacemos. Mira que yo sé que todo va a cambiar cuando cada quien nos enfoquemos en nosotros mismos. ¿Sabe por qué la gente es legalista? Porque no conoce cuál es su propósito. La gente que conoce su propósito se enfoca en lo suyo y en desarrollar lo que ya identificó. No tiene tiempo para ver lo que le hace el otro y criticar al otro, ¿verdad? Porque el legalista es ese, el que señala, el que critica, el que juzga y que está tan pendiente de la vida de otro solamente para juzgarlo, para criticarlo, para señalarlo, para hacerlo quedar mal ante todo el mundo, pero no se preocupa de sí mismo, ¿verdad? No se preocupa de sí mismo, de lo que la persona es, de sus propios errores. Como decimos, está viendo la paja que tiene en el ojo al otro, pero no ve la arambiga que tiene en su propio ojo, ¿verdad? Entonces, qué tremendo es eso. ¿Sí se sigue dando en la iglesia? Sí se sigue dando en la iglesia el legalismo. Perdemos el tiempo por tantas cosas que son cosas superficiales y perdemos lo que verdaderamente importa, que es que nosotros nos desarrollemos espiritualmente, nos preparemos y no solamente eso, sino que también ayudemos a otros a poder avanzar en lo que es el evangelio. Amén. Entonces mira cómo está esto de tremendo. Ahora, otra secta es el misticismo. ¿Qué es el misticismo? El misticismo es la enseñanza que afirma que por comunión directa por Dios o con Dios puede adquirirse un convencimiento más profundo que las verdades contempladas en las Sagradas Escrituras. ¿Qué nos dice la Biblia de esto? En el versículo 18 dice, no dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que se utanan en fingir humanidad y adoración a los ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto y envanecidos por su razonamiento humano. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de aquellas personas que ya no leen la Biblia cuando se expresan de Dios. Que ya no tienen una Biblia así para poder decir, mire, esto dice la palabra de Dios aquí, 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 acá. No. Se dejan guiar de filosofía, de creencias, de historia y de ángeles, ¿verdad? Hablando de ángeles. ¿Así existen los ángeles? Sí existen los ángeles. Pero los ángeles no fueron creados para adorarlos. Y el misticismo adora a los ángeles. Y ahí dice en la porción bíblica que los ángeles no son dignos de adoración. Los ángeles no son creados para adorar. Los ángeles son mensajeros de Dios. Esa es la verdadera, el verdadero concepto de lo que es un ángel, la verdadera descripción. Son mensajeros de Dios, ¿verdad? Pero no son para adorarlos. Nosotros no adoramos ángeles, sí sabemos que existen, ¿verdad? Pero no los adoramos. Y cuando estamos hablando de misticismo, son personas que ya no oran, o sea, son personas que dicen que por estar con comunión por Dios, aquellos que pasan orando mucho tiempo, que Dios habla, sí es cierto que Dios habla de diferentes maneras, por supuesto que sí, pero no vamos a desviarnos de una base bíblica, es lo que yo te decía. Cuando Dios da una profecía, Dios también da la porción bíblica con la cual tú vas a compartir esa profecía. Cuando Dios te da un sueño, también está argumentado en la Biblia a donde está enfatizado el sueño de lo que Dios te está hablando. ¿Para qué? Para que no te pierdas, para que no saques conclusiones que no son las correctas, para que tú vengas y te orientes a lo que Dios realmente está diciendo en las porciones bíblicas. Es por eso que Dios te da bases bíblicas, para que no saques tus propias conclusiones, para que no saques esas ideas y dejas conocer esas ideas, que enredas todas las cosas y que después ya no se sabe ni quién creer. Y para aquellas personas que a veces se encuentran así confundidas, que qué significa este sueño, que qué significa esa profecía, por eso Dios da porciones bíblicas. Hay que enfocarse en la base bíblica que Él otorga. Amén. Hay que enfocarse en la base bíblica que Él otorga, para no estar sacando conclusiones equivocadas. Entonces dice aquí, el misticismo es ese.
Dejamos de un lado la palabra de Dios y hablamos lo que nosotros queremos, hablamos lo que nosotros creemos. Decimos adorar a los ángeles y venimos y hacemos un montón de cosas que no están de acuerdo con las bases bíblicas. Y creemos que solamente vamos a orar y estamos horas orando y de repente a veces ni siquiera quizás se puede reconocer lo que es la voz de Dios porque podemos sacar nuestras propias ideas. Y muchas veces no es Dios hablando, muchas veces somos nosotros mismos que sacamos las conclusiones a nuestra propia, como te dijera, conveniencia. No hay que tener cuidado en eso, ¿verdad? Entonces, esto es el misticismo. La gente que ya no lee la Biblia, no, es que yo soy santo, ya paso mucho tiempo en la oración, ¿verdad? Y el Señor me habla, pues yo no tengo necesidad de la Biblia. Pero es bien raro porque al que Dios le habla, le da también bases bíblicas. Yo no sé tú, pero cuando Dios me habla a mí me habla, hasta en medio de la oración me está mencionando las porciones bíblicas. Cuando yo estoy orando, Él me está mencionando las porciones bíblicas. Cuando Él me da una profecía, ahí me menciona la base bíblica. Cuando me da sueños, ahí están las bases bíblicas. Entonces, así es como Dios obra. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque todo está argumentado en la palabra de Dios. Tú no puedes salirte de ahí. Dice que en la Biblia hay misterios y esos son los misterios que Dios da a conocer a través de los sueños y a través de las visiones, a través de la profecía, ¿verdad? Dios lo da a conocer esos misterios que están ¿a dónde? En la Biblia, no en otra parte. Toma bien en cuenta eso, iglesia. Ahora tú, persona que me está escuchando ahí como parte de una iglesia, o a alguien que nada más quiere escuchar porque le agrada escuchar lo que es el mensaje de Dios, tome en cuenta eso. Si la palabra que usted escucha no está enfatizada en la palabra de Dios, en el libro llamado Biblia, si no le dan a usted una cita bíblica, una porción bíblica de lo que está escuchando, entonces usted está en su derecho de no creer en ello. Amén. De no creer en eso. Tiene que estar enfatizada en la palabra de Dios para no caer en el misticismo. Amén. Ahora bien, último acá que vamos a hablar y es el ascetismo. Esto se estaba dando en esa iglesia. El ascetismo, dice aquí, ¿verdad? En el versículo 22 dice, doctrina, ¿qué significa esto? El ascetismo significa una doctrina que enseña que la mortificación del cuerpo y la renuncia a las comodidades físicas son necesarias para la santidad. O sea, estas personas llevan al extremo lo que es santidad. Vean, ¿y qué significa? Vamos a la base bíblica, ya en el versículo 22 dice, estos preceptos basados en reglas humanas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con su uso, ¿verdad? Aquí decía, mira, no manejes, que no bebas, que no sé qué, dice ahí en todo lo que es esa porción bíblica. Pero ¿cómo lo enfatizamos ahora en día? Son aquellas personas que mutilan su cuerpo, aquellas personas que se sienten pecadoras y empiezan a agarrarse a riendazos, ¿verdad? Darse golpeando y que porque son culpables y con eso quieren sentirse que pueden venir y alcanzar el favor de Dios para perdón de pecados y se empiezan a mutilar el cuerpo. Eso es ascetismo, eso no le agrada al Señor, porque Él dice que nuestro cuerpo es el templo y morada del Espíritu Santo. ¿Y cómo es que es eso? Tú tienes que cuidar el cuerpo porque ahí vive Jesús. ¿Cómo es tu casa? Tú cuidas tu casa, te gusta ver tu casa bien bonita, pintadita y todo. ¿Cómo te gusta ver tu casa? Asimismo a Dios le agrada ver que nuestro cuerpo esté cuidado. Entonces aquel que empieza a mutilarse el cuerpo, ¿verdad? Porque cree que es un gran pecador y de esa manera va a ganar el favor de Dios, está equivocado, porque Dios ya hizo ese sacrificio en esa cruz para perdonarnos de nuestro pecado, y lo único que debemos de hacer es reconocerle a Él para poder ser salvos de todo ese pecado, para que sean borrados los pecados. La gente que hace esos sacrificios de no comer, ¿verdad? De no comer en extremo, ¿verdad? Dice aquí mutilar el cuerpo y se abstienen de tantas cosas para creerse más santos. Y la santidad no se obtiene por hacer esos sacrificios. Ya existió un sacrificio y es el único que se necesita, que es el de Jesucristo hace 2024 años. Ya no hay más sacrificios, ya no, solo ese es el único que pudo existir para que nosotros fuéramos libres de pecado y podamos obtener lo que es la vida eterna. Nadie más nos lo puede otorgar, solamente nuestro Dios. Solamente Él nos pudo otorgar esa vida eterna y solamente Él nos pudo dar libertad de todo aquello que nos acosaba y solamente Él, ¿verdad?,
pudo habernos limpiado con su sangre. ¿Cuándo fue eso? Hace 2024 años. ¿Y por qué lo digo así? Porque del momento que Jesús murió para acá estaba ahí el año cero. ¿Amén? Cuando Jesús murió fue el año cero. De ahí para acá ya cuenta los años, ¿verdad? Entonces, por eso digo yo, 2024 años, 2025 años, que Jesús se ofreció en esa cruz por amor a ti y a mí, y desde ese momento de una vez y para siempre fueron perdonados todos nuestros pecados cuando nosotros venimos ante Él, ¿verdad? Entonces, estas son acciones equivocadas, son sectas de lo que la gente muchas veces hace, que cree que por hacer estos sacrificios son más santos que otros. Aquellas penitencias, 1000 perdones, esas penitencias de que se van de rodillas de no sé cuántos kilómetros, están mutilando su cuerpo, cree que eso le agrada a Dios. Eso no le agrada a Dios. Esa es parte del ascetismo, ¿verdad? Es una secta la que hace esas acciones, ¿verdad? Cuando vemos aquí la porción bíblica de esto, la vamos a ver completa del 20 en adelante, dice así. Cuando hablamos del ascetismo, dice: si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se cometen a preceptos tales como no tomes con tus manos, no pruebes, no toques? Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Amén. Está diciendo que de nada sirve todo lo que puede hacer si siempre va a estar cayendo en el mismo error. ¿De qué sirve una gente que se está mutilando, dándose a golpes, pidiendo perdón a Dios, si al tiempo va a estar en lo mismo? De nada sirve. Más vale un arrepentimiento genuino, cuando dice el Señor que no resiste un corazón contrito y humillado. Cuando tú te das cuenta del error, cuando tú te das cuenta que has fallado, cuando tú te has dado cuenta que has sido injusto, cuando tú te has dado cuenta de todo el error y dices: Señor, perdóname porque he actuado mal, Señor, perdóname porque me he equivocado, Señor, perdóname porque soy pecador, Señor, perdóname porque he estado haciendo actitudes incorrectas, y tú vienes con un arrepentimiento genuino ante el Señor, vienes con tu corazón contrito y humillado, Dios no lo va a despreciar y Él viene y te perdona de una vez y para siempre. Solamente con reconocer que Él es tu Señor y que sin Él no puedes hacer nada. No necesitas hacer todas esas acciones que dicen ahí, porque Dios ya limpió con su sangre todo eso. No sé si comprendes la dimensión de eso, que debemos de estar sumamente agradecidos por ello. No tenemos nosotros que hacer nada para obtener esa salvación, solamente reconocerle a Él como Rey y Señor de nuestras vidas. Y ya, se acabó todo. Amén. Entonces ahora el Señor te dice esto, y con esto terminamos este día. Aquí nos quedamos con el tema de este día, ¿verdad? De aquellas sectas por las cuales la iglesia de Colosas o los colosenses estaban extraviados de una verdad. Así como cuando nosotros leemos la palabra de Dios y la transgiversamos, la entendemos a nuestra idea, la convertimos, la moldeamos, la palabra de Dios, a nuestra conveniencia. Y ahí estamos actuando en error. Porque la palabra de Dios se debe de tomar con la traducción, o con la, ¿cómo se llama esto? Con el entendimiento correcto, ¿verdad? Se debe de entender correctamente como está establecido, dejándonos guiar por el Espíritu Santo, ¿verdad? Dando la traducción correcta de lo que la palabra de Dios quiere decir. Amén. No a nuestra idea, no que leemos una palabra así: esto nos conviene, hagámoslo de esta manera porque esto está a nuestro favor y esto nos conviene. Y estamos utilizando la palabra de una manera errada, la cual Dios le desagrada esa actitud, ¿verdad? Entonces ahora en día, pues alineémonos, ¿verdad?, a lo que es la voluntad de Dios y pidamos perdón si realmente hemos obrado mal. Bien, vamos a orar para despedirnos en este instante, y te agradezco mucho por haber estado ahí conmigo, ¿verdad?, escuchando esta palabra. Vamos a orar.
Bendito Señor, gracias por este momento, Señor, que nos permitiste estar aquí compartiendo este mensaje. Ahora, bendito Dios, te ruego por aquellas personas que están ahí escuchando y que tal vez nos hemos encontrado y hemos visto que ciertas actitudes no son las correctas. Ahorita mismo, Señor, te pedimos perdón por ello y que te pedimos que nos ayudes a poder alinearlos a lo que es tu voluntad y poder accionar de manera correcta, en respeto a lo que es tu palabra, en respeto a lo que tú has escrito aquí y en respeto a tu sacrificio en esa cruz, Señor, por toda la humanidad. Señor, gracias por alinearnos a lo que es la sana doctrina, que es la palabra de Dios, lo que está contemplado en ella y la verdadera traducción de lo que ella representa. Así que, Señor, en este momento te ruego que bendigas a cada persona que ha escuchado este mensaje, que bendigas su día, Señor, que bendigas cada uno de sus pasos, que proteja a toda persona que sale a trabajar, que sale a estudiar, que así como sale de sus casas puedan regresar con bien, Señor, de nuevo. Así que muchas gracias, Señor, por este momento que nos has concedido para podernos alimentar espiritualmente. Que no se pierda esta palabra, Señor, sino que quede bien cimentada en nuestros corazones y que pueda generar fruto a 100 por 1, como dice la palabra, y que cumpla el propósito para lo cual está siendo enviada. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Bien, muchas gracias por haberme escuchado en este momento. Nos seguimos viendo el día de mañana, si Dios lo permite, con otro tema más. Te mando muchos abrazos a donde estés y que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga. Que tengas un excelente y bendecido día. Bendiciones.